La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos hablando entonces, ¿contra quién es el pecado? ¿Contra quién podemos pecar? Anoche vimos que podemos pecar contra nosotros mismos, ¿sí? ¿Recuerda? Anoche estuvimos hablando de lo que es la fornicación, de lo que es la falta de perdón. Y quiero redondearle algo en este tema para que continuemos con el siguiente punto. Dijimos que podemos pecar contra nosotros mismos, contra otras personas, contra la obra de Dios, y podemos pecar contra Dios mismo, directamente contra Dios. Entonces quiero redondearle esto, hablándole generalizándole esto. Póngale atención. Las emociones negativas reprimidas es un pecado que afectan el cuerpo, que te afectan a ti y me afectan a mí. Otra vez, las emociones como la ira, las emociones como la tristeza, como los celos, como la envidia, entonces es un pecado, y es un pecado contra nosotros mismos. Porque aunque tenemos ese mal sentimiento contra otros o por culpa de otros, la situación es en que el que se enferma es la persona que acepta esas emociones, esos sentimientos. Mire lo que dice Proverbios 4:23, Proverbios capítulo número 4, versículo 23. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra: sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que estés guardando, lo primero que tienes que guardar es tu corazón. ¿De qué tienes que guardar tu corazón? De esos malos sentimientos, de esas malas emociones, de esos malos pensamientos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón, del alma, mana la vida. Y yo quiero recordarle aquí algo que le he dicho varias veces. Las enfermedades del cuerpo no es otra cosa que la enfermedad del alma, que estuvo tanto tiempo en ella sin solución, que se proyectó hacia afuera. Claro. Y le repito que aún los científicos ya lo saben. Los científicos y los médicos ven una persona con cáncer y le dicen: usted tiene a alguien que no ha perdonado. Así, como que fueran conocedores del mundo espiritual. Entonces, sobre todo lo que tengas que guardar, sobre todo lo que tengas que cuidar, lo primero que tenemos que cuidar es el corazón, es el ser interior, es el alma. Proverbios 14:30, Proverbios 14:30. Léalo conmigo, por favor. El 30 dice: el corazón apacible. ¿Qué es un corazón apacible? En paz, que no tiene conflictos, que no tiene reclamos, resentimientos. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia, esa es una emoción negativa, contraria. Mas la envidia es ¿qué? Es carcoma de los huesos. El que tiene envidia se enferma él mismo, porque es un pecado contra sí mismo. Lo que dijimos ayer, el Señor dice: por amor de mí mismo, borraré tus pecados, perdonaré tus pecados, porque Dios mismo que estableció esta ley sabe que el que guarda el perdón, que el que retiene el perdón, que el que no perdona, el que se va a enfermar es él, el que va a recibir pérdida es él. Por último, leamos el 17:22 de Proverbios, 17:22. Ayer no le alcancé a dar esos textos. 17:22, léalo conmigo. Dice la palabra: el corazón alegre, otra vez, el corazón sin tristezas, sin depresión, el corazón sin nostalgia,
El corazón alegre constituye buen remedio, o sea que la persona está sana, mas el espíritu triste seca los huesos. Otra vez, enfermedad del cuerpo. Listo, hasta ahí entonces el pecado contra sí mismo. Ahora vamos a ver un poquito lo que es el pecado contra otros. El pecado contra otros está tipificado en el mal que con sus acciones alguien le produce a otro, que con sus palabras alguien le produce a otro. Cuando alguien por lo que hace produce un mal a otro, él está pecando contra otras personas. Voy a hablarle de la fornicación. Dijimos ayer que la fornicación es un pecado contra sí mismo. El pelado que fornica con su novia, ellos están pecando contra sí mismos. Ellos se encuentran el fin de semana, tienen su relación sexual, él se va para su casa, ella se va para su casa, se cuidan, ellos dicen cuidarse, tienen su sistema para no quedar en embarazo y ellos creen que eso es lo único que tienen que cuidar. Pues no, déjeme decirle que ellos están pecando contra su propio cuerpo y sobre su propio cuerpo van a recibir el regalo. Pero vamos más allá. Las personas en un momento dado, en esa fornicación, engendran un hijo. Engendran un hijo. Ya esa fornicación se convirtió en un pecado contra otro. ¿Contra quién es ese pecado? ¿Contra quién? ¿Contra quién es ese pecado? ¿Contra el niño? Claro, porque ahora lo hacen como el depositario del pecado de los dos. Entonces ese niño, si hay suficiente autoridad de los demonios por los pecados de los antepasados, de uno de los dos o de los dos, muy seguramente ese demonio va a querer matar a esa criatura, la va a querer deformar. ¿Por qué? Porque los dos están depositando en esa criatura su pecado. Entonces, ya ellos no están pecando solamente contra ellos mismos, sino que ahora están pecando contra otro. Usted puede ver niños con problemas de nacimiento. ¿Por qué? La medicina dice que no sé qué, que las células que se dañaron, que no sé cuándo, que no sé cómo, que porque esto, que porque aquello. No, usted y yo sabemos, no hay de otra, el pecado. Entonces esos niños con daño cerebral, con una malformación en el cuerpo, ¿culpa de quién? Del pecado de sus antepasados, de sus propios padres. Sus padres pecaron contra él. Y por culpa de eso, entonces hay muchos niños mal formados, con problemas de aprendizaje, con una cantidad de cosas, porque ellos pecaron contra ese niño. Eso es. Cuando alguien, bueno, y no le he leído la palabra, ya se la voy a leer. Cuando alguien adultera, adulterar entonces es tomar un hombre que tiene esposa y aceptarle o conquistarlo para tener relaciones con él, para tener una relación. Tomar una mujer que tiene su hogar, su esposo, seducirla, atraerla y tener una relación con ella. Eso es el pecado del adulterio. ¿Qué está pasando? Ellos dos se juntan y puede ser que pasen bien, puede ser que la pasen bueno, pero ellos están pecando contra las familias de aquellos que ya tienen un compromiso. Él puede ser soltero, que si ella es casada y él se mete con ella, él está pecando contra el marido de ella, contra los hijos de ella y contra toda una familia. Está pecando contra él. Si los dos son casados, los dos están pecando contra sus propias familias. Están trayendo destrucción. Y yo quiero leerle, oiga, yo quiero leerle la situación de David. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Y vamos a mirar algunas cosas aquí. Aquí lo vamos a hacer despacio para que veamos todo lo que contiene el pecado del adulterio.
y cómo la consecuencia la reciben otros más que la persona misma. Capítulo número 11, vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante, vamos a leer despacio. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11, segundo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David maquinó, dijo: ¿qué hago aquí? Mi fama como rey, como hombre bueno, está en peligro. Y no le importó, oiga, no le importó. Ya había pecado contra su siervo, contra el soldado que defendía su reino. Ya había pecado contra él. Ya el pecado estaba establecido contra él y contra toda su familia por haber tomado su esposa. Pero mire lo que hace David. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Qué estaba buscando David? Estaba buscando achacarle el hijo al otro, maquinando, hermano, buscando pecar más. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Oiga, qué trama tan impresionante. Qué trama tan impresionante. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Le envió a decir: listo, su orden está cumplida. Cuando Amnón hizo llamar a Tamar y la violó, la violentó, él pecó contra otra persona. Porque cuando dos personas voluntariamente tienen relaciones sexuales sin estar casadas, los dos fornican y pecan contra sí mismos. Pero en el caso de Amnón,
que violentó a Tamar, fue Amnón el que pecó contra Tamar. Y como Tamar era su hermana, pecó contra su propia familia. Eso es. Entonces, si el pecado hacia sí mismo produce destrucción del cuerpo, produce maldición en el propio cuerpo, en la vida de la persona, lo leímos ayer, la retribución en sí mismos fue recibida por la inmoralidad sexual, por la abominación, por la inmundicia. Ahora, el pecado contra otros, escuche, el pecado contra otras personas lo reciben toda la familia. Toda la familia. Dejemos por un momento el tema del pecado sexual. Hablemos de murmurar, hablemos de hablar mal y de decir mentiras contra otra persona. ¿Sabe qué dice los 10 mandamientos de la ley de Dios? Éxodo capítulo número 20. Éxodo capítulo número 20, versículo 16. Dice la palabra del Señor: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hablar mal contra otro es pecar contra él. Iglesia, nosotros tenemos que reflexionar en esto. Porque hasta no hace muchos años, en la iglesia era tan fácil hablar de otro. Con que no me cayera bien, con eso era suficiente para levantar un falso testimonio contra alguien. Mire, dentro de la iglesia han existido personas con tal grado de inmadurez que no reconocen que eso es de la carne, eso que les voy a decir. Personas que ven a otro y dicen, yo no sé por qué, me cayó mal. Y eso es suficiente para que empiecen a hablar mal de esa persona. Y están pecando contra otra persona que no conocen. Yo no sé, yo discierno que esa persona es así, así, así y así. ¿Lo conoces? No lo conoces. ¿Discerniste algo malo en él? ¿Quién te lo dijo? Si te lo hubiera dicho Dios, también te hubiera dicho que tienes que ir a decírselo a él y ayudarle para que salga de esa condición que está. Pero nunca Dios le va a decir a un murmurador, a un chismoso, los defectos de otro. Y lo que dice Santiago, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque la persona que se llena de celos amargos, que se vuelve contencioso, que se pone a murmurar, a hablar mal de otro, ese no es espiritual. No es espiritual. Y está pecando contra otras personas. Entonces, ojo con eso. ¿Sabe cuál es el centro más fuerte de la murmuración en los hogares cristianos? ¿Sabe cuál es el centro más fuerte de hablar cosas que no se deberían hablar? El lecho, la cama o el comedor. Donde el esposo llega y se sienta, donde la esposa llega y se sienta y empieza, ¿sí sabes las de fulanito? ¿O ya viste a la sutanita? ¿La viste? ¡Ja! Esa mujer está en un enredo así, 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 y a mí me dijeron, y yo creo, porque hay que aumentarle, ¿no? No se puede decir solamente lo que se sabe, no, hay que aumentarle. Yo creo que eso apenas es el comienzo. Espérese y verá que se destape eso, porque yo sí he discernido en ella, bla, 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 bla. Está pecando contra otro. Está pecando. Cuando alguien le quita algo a otro, cuando alguien se le acerca, y eso se da en la iglesia, aquí no, dígame. Cuando alguien se acerca a otro con ganas de quitarle algo, lo enreda, hermanito, hágame un favor, es que estoy por recibir una bendición y entonces yo necesito esta platica, usted no la tiene, yo se la devuelvo ya, y si quiere le pago intereses, lo está engañando. Y cuando la persona, por hacerle el favor, porque es que ni siquiera se respeta, hermano, el libre albedrío, sino, hermano, no me lo niegue, mire, yo me comprometo delante, lo presionan. No, hermano, lo que pasa es que yo tengo
yo tengo el dinero de una cuota de la casa y tendría que descompletarlo y eso se me vence ahora el 30 de este mes. No, hermano, eso falta mucho. Hoy apenas es 8. Yo de aquí al 15, hermano, de aquí al 15 con toda seguridad. Y después de que se los presta, chao. Si te veo, no me acuerdo de ti. Está pecando contra otro. La persona que se compromete y no cumple está pecando contra otro. Cuando se le dice a alguien, mire, yo le hago esto y págueme y no lo hace, la persona que queda mal, que incumple, está pecando contra otro. La persona que contraría a otro, hermano, que con buena voluntad le presta un servicio y después, hermano, le paga mal, está pecando contra otra persona. El problema de pecar contra otros es que el mal lo va a recibir no solamente la persona. A veces la persona no se ve tan afectada como se ve afectada su familia. Su familia. Y empiece a determinar, ahora se lo muestro por la Biblia, pero empiece a determinar cosas, empiece a determinar. Cuando alguien ha sido incumplido en un negocio que ha tenido, ese negocio va cayendo, y al final él con toda su familia está aguantando necesidades. Piense en esto. ¿Cuál es la consecuencia de una persona, para una persona y su familia, de una persona que robó, que siempre estuvo sacándole dinero a otros con engaños, con mentiras? ¿Cuál es la consecuencia? La ruina. Sí, la ruina. Eso es. Eso es. ¿Cuál es la consecuencia de la persona que está engañando aquí y allá? Que engaña a una mujer, que engaña a la otra y le está haciendo daño a muchas personas. ¿Cuál es la consecuencia? La prostitución de sus hijas, de sus hijos, de sus nietos, de sus nietas. Eso es. Y así, aquel que está haciéndole daño a alguien va a ver reflejado ese daño que le hace a alguien, lo va a ver reflejado en toda su casa. Qué cosa tan horrible, qué cosa tan terrible. Ahora miremoslo por la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Vamos a leer en el capítulo 12, vamos a leer del versículo 10 al 12 y luego leemos el 14. Versículo 10. Por lo cual ahora está reclamándole Natán a David el pecado que cometió contra Urías y toda su familia. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Espérese. Violencia a toda la familia de David. Violencia. ¿Por qué? Porque David mandó a matar a Urías. Violencia. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, al hijo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Oiga, inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque él cometió adulterio. Entonces, mire, la consecuencia de la violencia se transmitió en que sus hermanos se mataron. ¿Ah? Claro, un hermano mató a Amnón por lo que le hizo a Tamar. Ahora, la violación de esa niña, de Tamar, fue por culpa del pecado sexual de David. Y el hecho de que Absalón se haya acostado con todas las concubinas de David en el terrado de su casa, donde todo el pueblo lo vio, para hacerse aborrecible a David, fue a causa del pecado que él cometió contra Urías, porque se le acostó con su mujer, porque usando su autoridad se acostó con su mujer.
con la mujer de Urías. ¿Y quién está recibiendo en este momento la consecuencia del pecado que cometió con otros? Toda su familia, toda su parentela. Hermano, si la iglesia, si nosotros no somos conscientes de esto, vamos a repetir la historia de muchos buenos cristianos que pensaron que ser cristiano no significaba tener que dejar de hacer negocio medio chuecos, y vieron con dolor cómo sus hijos crecieron en la pobreza, en la escasez, porque ellos hicieron lo malo, lo ilícito, delante del Señor, afectando a otros, pecando contra otros, engañándolos, sacándoles por menos precio, con mentiras, lo que valía más. Cristianos, sí. En otro tiempo había muchos de ellos que decían, no, ¿cuál? No, los negocios son del mundo y los negocios se pueden llevar así como se lo pinte a uno. Sí. Y después, por eso, escuche esto, mi hermano. Cuando un cristiano, una cristiana, percibe en su vida un estancamiento económico, tiene que buscar por dos lados. Hay dos grandes áreas que afectan la economía de un ser humano, aún estando en Cristo, que en el pasado él o sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos hayan cometido, o pecado financiero, hayan sido personas que despojaron de sus bienes a otros, o que practicaron ocultismo, porque la consecuencia del ocultismo, una de las fuertes consecuencias es la escasez, la ruina. ¿Por qué? Porque el ocultismo está pecando contra otros, está engañando a otras personas, está haciéndoles creer que hay más dioses que el único Dios verdadero, está afectando la vida de otros con ruina financiera. Muchos le están sacando dinero con el engaño del ocultismo. Y entonces después, ¿qué hago? Hermano, tiene que confesar eso. Si en el pasado cometió pecado financiero, no pagó una deuda, confiéselo. Ya se apartó de eso, ya se arrepintió, confiéselo. Si practicó ocultismo, si tuvo acceso a una, a dos vidas, a tres. Yo conocí un hombre, hermano, que como cristiano, y se jactaba de que el hombre tenía a las mujeres que quería, y lo contaba, hermano, en esas tertulias de los cristianos. A mí el diablo me dotó, hermano, de una manera, y entonces la que yo quería, yo me le arrimaba, y el Espíritu de Dios, por palabra de ciencia, me dice, lo hacía a través de la brujería. Yo me le acerqué una vez que estaba solo y le dije, ¿cierto que usted accedía a las mujeres y las mujeres accedían a usted? ¿Era porque usted les hacía algo ventajoso? ¿Algo que tiene que ver con el ocultismo, con la hechicería, con la brujería? Me miró y me dijo, sí, pero pues, ya eso pasó. No, señor, usted no se ha arrepentido. Usted habla con tanta jactancia, usted habla con tanta satisfacción, que usted en el mundo el diablo le ponía a sus pies las mujeres que quería, que usted lo dice con satisfacción, no se ha arrepentido. Por eso vive como vive. El tipo no tenía ni para el bus. No tenía, hermano, para nada. Y decía que era el diablo, que ahora él era tan metido con el Señor, que era el diablo el que no lo dejaba avanzar. Pues sí, claro, pero por lo que él había hecho. Entonces dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Hermano, mire, acuérdese de algo que usted ha aprendido, por la Biblia lo hemos aprendido. Hágalo bueno, delante de las personas, pero en lo secreto, sobre todo, donde nadie lo vea. Hágalo bueno, permanezca haciendo lo correcto, agrade a Dios en lo oculto, en lo secreto, y Dios te va a exaltar en lo público. No me escuchó. Eso es un principio poderoso, hermano.
Mire, el problema de muchos cristianos está en que creen que por ayunar y orar, Dios los tendría que bendecir. Pero siguen siendo airados, siguen siendo ilícitos, siguen siendo contenciosos, llenos de odio, de reclamos, siguen pecando, allá donde ellos creen que nadie los ve. Y de esa manera, lo único que consiguen es que Dios exprese su desagrado con ellos. Hagamos lo malo, no importa que nadie se dé cuenta. Si alguien hace lo malo, déjeme decirle, públicamente Dios va a demostrar su desagrado con él. Uy, hermano, qué bueno nosotros entender esto. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Por qué le vino la consecuencia de que se le muriera la descendencia de David? Porque él mató a alguien, él le quitó la vida a alguien. Y toda su familia recibió la consecuencia del pecado que él cometió contra otros. Entonces, reflexionemos por un momento, porque es necesario como recortar, como resumir lo más que podamos en esto. Cuando usted vaya a afectar a otro, porque cree que el otro se lo merece, piense que el resultado contra usted va a ser 100 veces más fuerte de lo que usted le haga a otro. Piense que lo que usted le haga a otra persona puede ser que le dañe el testimonio, puede ser que llame a alguien y le diga, ese tipo es un tal por cual, tenga cuidado, ese tipo es de lo peor, ese se hace pasar por cristiano, pero es un lobo. Hermano, ¿sabe que yo conocí el evangelio donde los cristianos no tenían temor de Dios para hablar de otro cristiano? Impresionante, hermano. Impresionante el pleito, los celos, la envidia que existían entre un cristiano y otro. El uno decía del otro, ese quién sabe, ese tiene que ser mafioso. Ese es un cuento de que se convirtió al Señor. Ese está huyendo de la justicia. Ese está escampándose aquí en la iglesia cristiana. Mire cómo está de prosperado. Mire el dinero que tiene. Eso tiene que ser de la mafia. Con el pensamiento clásico colombiano, que siempre nos llevó a pensar que el que tiene plata es mafioso. Y hablaban mal, hermano, de hermanos que lo único que hacían era el bien en la congregación. Y no tenían temor de decir cosas feas. No tenían temor, hermano. Yo recuerdo, hermano, una mujer que llegaba y que porque era una mujer flaca, de pronto delgada, con ojos de pronto hundidos y una nariz aguileña. Uy, esa es una bruja, uy, esa es una bruja. Como los niños, ¿no? Como los niños. Por el aspecto físico juzgaban. El niño juzga según sus ojos ven. Y hermano, eso era una cosa terrible, hasta que sacaban a la persona y hablaban mal. Oiga, y después que los hijos enfermos, que no tenían para la comida, que el diablo me atacó, que se me robaron la plata del arrendo. A un hijo de Dios, a una hija de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos andan haciéndole el mal a otros. Andan afectando a otros con su maldad. Y eso el mal le llega a toda la familia. Escúcheme, a toda la familia. Ahí está, Dios mismo hablando. Por cuanto pecaste contra él, tu familia va a chupar. No se apartará la espada de tu casa. Se van a matar unos contra otros. ¿No fue así? Claro. Y por cuanto pecaste sexualmente, voy a poner a que tu hijo te deshonre y duerma con tus mujeres públicamente, allá en donde todo el mundo vea, a pleno sol. Y por cuanto le quitaste la vida a una persona, tu hijo va a morir. Entonces ahí está.
Pecar contra otro es afectar de alguna manera a otra persona y el resultado no es otro sino la desgracia familiar, la maldición familiar. Quiero correr un poquito. El tercer pecado es el pecado contra la obra de Dios. Contra la obra de Dios se puede pecar. Mire lo que dice Tito. Tratemos este texto bíblico por hoy. Tito capítulo número 3. Leamos por favor el versículo número 10 y 11. Tito 3, versículo 10 y versículo 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. A ver, quiero hablarle del pecado más grave contra la obra de Dios, que es la división. Y esto lo hemos conocido, hermano, desde que llegamos a la iglesia cristiana. El ministro que se enoja y empieza a hablar de sus autoridades, hasta que toma un grupo de rebeldes e inconformes como él, los contamina, los llena de veneno y se los lleva a vivir su propia desgracia. Eso es pecar contra la obra del Señor. Personas en la iglesia, obreros, servidores, personas que Dios les ha dado, hermano, les ha dado un buen nombre, les ha dado habilidades, les ha dado dones, talentos, ministerio, y se llenan de supremacía, se llenan de soberbia, de altivez, se llenan de orgullo y ya no les sirve su pastor, su pastora, ya no les sirve y empiezan a hablar y a murmurar y empiezan a tener disensión de todo lo que se hace, de todo lo que se dice. Yo no estoy de acuerdo, hasta que dividen. Eso es pecar contra el cuerpo de Cristo, contra la obra de Dios. Nosotros, le repito, nosotros hemos visto esto desde que llegamos a la iglesia cristiana, que el pastor fulano se dividió, que se llevó las almas, que ahora tiene otra iglesia, otros que se quedaron con la iglesia donde estaban, bajaron el aviso y pusieron otro, y se llenaron, y como para poder quedarse con las cosas, para poder quedarse con la iglesia, tienen que empezar a hablar mal, póngale cuidado a esto, tienen que empezar a hablar mal de todo lo que es la denominación, la congregación, las personas que llevan la autoridad. Entonces ellos lo que hacen es que pecan contra la obra de Dios, pero pecan contra muchas personas, murmurando y hablando mal de muchas personas. Cuando lo que Dios siempre ha querido y lo estableció y lo enseñó a través del Señor Jesucristo, es que lo más importante y para lo cual el Señor nos compartió de su gloria, lo más importante para el Señor es que la iglesia esté unida. No me escuchó. Que la iglesia esté unida. Como un cuerpo, que tenga visión de cuerpo, que tenga, hermano, el concepto adecuado de lo que es el cuerpo de Cristo. Y no, la persona que no sabe esto, la persona inmadura, llena de reclamos, llena de odio, llena de orgullo, con una amargura bien terrible, lo que hace es que divide, no sirve, y entonces aparta un grupo de personas, se los lleva, hasta se inventan doctrinas de error, hermano, para decir que los otros no servían, dicen que son injustos, que sus autoridades son injustas, llenan a la gente, hermano, de lástima hacia ellos. Uy, eso es terrible, hermano. Se quejan tanto y hasta lloran para que la gente diga, uy, qué pecado, uy, qué lástima, pobre hombre. Mire, le digo una cosa, no confíe en un ministro que le despierte a usted lástima. No, hermano. No, hermano. No hay nada más terrible, hermano, que eso. Un ministro que a usted le inspire lástima, lo único que va a hacer
es por lástima llevarlo a un abismo. No, que muy duro, sufrimiento. Hermano, hemos tenido que aguantar vituperio. Hermano, lágrimas, vigilias, hemos ayunado. Solo Dios conoce, hermano. No es fácil, no es fácil. Hermano, no salga corriendo, porque lo van a enredar. Lo menos que van a hacer, hermano, un día es dividirlo del cuerpo de Cristo. La persona que no busque la unidad no es confiable, hermano. Que el día que alguien, un ministro, alguien de una congregación no esté de acuerdo con algo, vaya, lo hable con la persona adecuada, se lo diga, no estoy de acuerdo porque aquí la Biblia dice esto. No se quiere corregir. Puedo ir a un nivel más alto de autoridad, pues voy, agoto, hermano, todas las posibilidades. Cuando ya nadie se quiera corregir, en silencio, sin murmuración, sin traerme a nadie más, me voy, me largo. Sin pecar, shh, tranquilo. ¿Por qué te fuiste? No. Quiero cambiar de congregación, quiero aprender otras cosas, punto, ya, se acabó. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? ¿Sabe qué produce la división? ¿Sabe qué produce la división? La exclusión del cuerpo de Cristo. Excluir, sacar, arrancar. Un día nosotros fuimos incrustados en el cuerpo de Cristo. ¿Sí sabía eso? Si no lo sabía, léalo. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Primera carta a los Corintios 12, versículo número 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí está, el bautismo del Espíritu Santo se constituye en que Él, el día que naciste de nuevo, te incrustó, te incluyó, te metió dentro del cuerpo de Cristo. Eres un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Quién dice amén a eso? Léalo, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Allí está. Pero entonces, ¿qué dice Tito, capítulo 3, que es lo que estábamos leyendo? Tito, si tengo la oportunidad de ampliarle con otros textos mañana, sino que quiero llegar y tener tiempo para explicarle ese cuarto pecado. Tito, capítulo 3, versículo 10. Esto, hermano, literalmente en el espíritu sucede. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Ese desecharlo es excluirlo, sacarlo, vomitarlo. ¿Sabe cuando el Señor dice que al tibio lo vomitaré de mi boca? Lo va a sacar del cuerpo. Lo que la gente no sabe cuando se divide, lo que la gente no sabe cuando empieza a hacer que la gente le tenga lástima, a que crean que es que todo el mundo se vino contra él y que él está solo porque ni siquiera Dios lo puede ayudar, que la gente es tan injusta que pasaron por encima de Dios y están cometiendo injusticia contra ese pobre hombre, y entonces ahora se tiene que ir, tiene que huir de ese lugar, o tiene que bajar el letrero y quedarse con lo que no es de él. Lo que ellos no saben, hermano, es que él y los que se van detrás de él son excluidos del cuerpo. Deséchalo, dice Pablo con autoridad, deséchalo, sácalo. Y eso, más que un acto físico, es espiritual. ¿Por qué personas que han causado divisiones, de acuerdo al derecho y la autoridad que tengan los demonios por los pecados de sus antepasados, en esa misma rebeldía, en esa misma línea de división, por qué muchos de ellos nunca se pudieron prosperar, nunca pudieron avanzar, jamás se fueron a Siria?
y terminaron, hermano, o haciendo otra cosa, o con iglesitas de amigos, los amigos que lo sostienen, que ahí lo mantienen un poquito por lástima, hermano. Porque a veces uno no entiende eso. Uno no debe causar divisiones en ninguna parte. Pecar contra el cuerpo, y no es solamente ese pecado, le estoy hablando y estoy tratando como de condensarle el más fuerte de todos los pecados contra el cuerpo de Cristo, contra la iglesia, y es la división. Causar división, decirle, hermano, aquí no, hermano, ¿sabe qué? No, eso más bien camine, vamos para allí. Eso, ¿sabe qué? Mire, no haga eso, ni aquí ni en ninguna parte. Que cada uno se vaya dando cuenta lo que le conviene y si debe estar ahí o no, y calladito. Busquen el lugar donde van a ser edificados, van a ser fortalecidos, van a ser levantados por el Señor. Pero empezar, hermano, a hablar mal del uno, porque eso es lo que causa la división. La necesidad de empezar a tener que hablar mal del uno y mal del otro. Mire, eso como le brilla esa calva. No, vámonos de aquí, hermano. Yo conozco una iglesia donde hay un tipo peludo, ese sí, hermano. Y es más alto y no, hermano, eso aquí no, eso que camine. Y la gente no sabe, mire, y al leer no entienden que ni el diablo se divide. Uy, hermano, tremendo. Ni siquiera el diablo se divide, porque el que se divide acaba con su casa. Le da lugar, hermano, a la destrucción. Una casa dividida será asolada, dice el Señor. Y cuando uno se divide, hermano, lo que no está entendiendo, bueno, si se arrepintió, lo felicito. Si alguien que se dividió se arrepintió, lo felicito. Porque Dios es un Dios de oportunidades y Él siempre lo acoge al que se arrepiente. Pero el que se quedó por allá y en vez de arrepentirse sigue hablando mal y sigue diciendo es que, y aborrece y vitupera y habla mal de la misión o qué sé yo, del presidente de la misión y le saca cosas, pobre hombre, pobre mujer, no sabe en las que se metió, no sabe, hermano. Aquí dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, porque fue excluido del cuerpo de Cristo. Son personas, hermano, que se mueren espiritualmente y no saben por qué. Yo lo he conocido, hermano, y no ha sido uno ni dos. Personas, hermano, que fluyen en los dones, que fluyen, hermano, en las habilidades, en los talentos del Señor, con un respaldo hermoso. Se dejaron llenar por el orgullo, hermano, se dejaron llenar por el engaño en la mente, se dividieron, se fueron. No vuelven a ayunar, no vuelven a orar, ya eso les parece que eso es de iglesias legalistas, ya se vuelven modernos, ya no les importa, hermano, caer en adulterio. Conozco varios que se han divorciado después de que en la Biblia enseña otra cosa y ellos lo enseñaron. Ahora, hermano, enseñan que no hay problema. Por ahí me di cuenta que uno de ellos, alguien que dividió la iglesia, entonces ya se divorció y ya tiene una nueva mujer, ya se casó con otra. Y está engañado pensando que sigue siendo un hijo de Dios. Está engañado, hermano, la Biblia se lo dice, está engañado. El tal se pervirtió y un pervertido no puede estar en el cuerpo de Cristo. ¿O sí? Le pregunto, ¿o sí? No, hermano. No, esto es muy peligroso, demasiado, digo yo, demasiado. Bienaventurado aquel que ve el error, va y lo confronta, y si no se corrige, llama a 2 o 3 y lo confronta. Si no se corrige y no hay quien, hermano, le ponga orden al sinvergüenza, entonces dice, en silencio me voy. Eso es un desorden, aquí le alcahuetean a esa persona, pero no me voy a atrever a decirle nada a nadie, no voy a dividir ni a uno solo. Si los demás están engañados, no tienen al Señor. Listo. Se va. Busca el lugar donde el Señor lo va a bendecir, lo va a levantar, donde esté la verdad y listo. El que es sincero, Dios le va mostrando el engaño, el error. ¿Quién dice amén a eso? Y no necesita dividirse. No, hermano.
No necesita dividirse. Porque el centro, óigame, el centro de la iglesia, la base fundamental de la iglesia es la unidad en Cristo Jesús. El Señor dice, mire, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, para que estén unidos, para que no se dividan. Si alguien no está de acuerdo, bueno, busque su camino. Yo les he dicho a muchos pastores, pastor, no comete el error de empezar a hablar mal de la misión o de su autoridad. Si usted se quiere ir, si ya no se siente bien, mire, se bendice a sí mismo y a toda su familia, porque el problema, espero que mañana me quede tiempo de hablarle de esto, porque su familia es afectada con él. Le dije yo a un ministro, hermano, usted se está suicidando a usted y con usted está suicidando a los hijos, con esa división que está planteando en la iglesia, hablándole mal a la iglesia de su autoridad, el coordinador de zona, y que lo tenían presionado y que se tenía que ir. Te estás suicidando. Y no solamente te vas a matar a ti, sino que vas a matar tu familia con la división. Porque al sacarte tú, óigame, porque al salirte del cuerpo de Cristo, ellos ya no van a tener mucha posibilidad de conocer la verdad, sino que se van a criar junto a un rebelde, excluido del cuerpo de Cristo por pervertido. Versículo 11, para que no le quepa duda, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Y entonces el pecado se va agravando, ¿sí o no? El pecado contra uno mismo, el pecado contra otros y el pecado contra la obra de Dios. Oremos más bien. Que Dios nos guarde, ¿sí o no? Que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide. Lo que tenemos que entender, hermano, y mañana con la ayuda del Señor se los voy a decir, es que la persona que entra a una iglesia con ganas de conseguir novio, novia, y esos novios y esas novias que consigue son entre los servidores, la alabanza. El hombre que entra a una iglesia y acepta que la pastora le gusta y se propone como conquistar, Dios mío, ese está pecando contra el cuerpo de Cristo. Y no lo sabe, no sabe que cuando cometa su pecado va a dividir. Se imagina lo que es destruir la vida de un ministro, de un servidor. Está dividiendo y él no lo sabe. Oramos. Padre, Señor, bendito Dios del cielo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por tu palabra, queremos darte gracias, Señor, por lo que nos enseña, Señor, porque podemos ser edificados en ti y en la verdad de tu palabra. Padre, guárdanos, Señor, guárdanos de pecar contra nosotros mismos, Señor, apártanos de fornicación, apártanos de la falta del perdón, de la ira, del pleito, de la envidia, Señor, de todas aquellas cosas que vienen a destruir nuestro cuerpo. Hoy más que nunca, Señor, entendemos aquel principio, Señor, de que la amargura es un veneno que alguien se toma esperando que alguien más se muera, Señor, cuando el que se va a morir es el amargado, Señor, aquel que no ha perdonado, Padre Celestial. Asimismo, bendito Dios, hemos entendido que afectar a otro, Señor, dañar a otro, hacerle daño a otro, Señor, pecar contra otra persona, me va a llevar a ver, Señor, a mí y a toda mi familia en una desgracia terrible. No lo quiero hacer, Señor. Líbrame de esto, Señor amado. Guárdame, Padre, y guarda a mi hermano, a mi hermana. Guarda toda la iglesia, Padre Celestial, de pecar contra otros, Señor, de ir a afectar la vida de otros, Señor, para mal. Ayúdanos, Señor. No queremos absolutamente nada de esto. Mucho menos, Señor, queremos pecar contra tu cuerpo, pecar contra la iglesia, pecar contra tu obra. No lo queremos hacer, Señor. Ayúdanos a apartarnos de cualquier posibilidad de esta, Señor. No nos permitas hablar mal de ningún cristiano. No nos permitas, Señor, abrir la boca, Señor amado, para denigrar, para dejar por el piso, Señor, el testimonio de ningún hijo, de ninguna hija de Dios, de ninguna congregación, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que mi hermano, que mi hermana, Señor, y muchos más, Señor, nos podamos congregar el día de mañana, porque mañana, Señor, tú nos enseñarás algo muy importante que queremos aprender todos los que estamos aquí, los que están a través de la radio, de la web. Bendícenos, Señor, con la posibilidad de estar aquí, Señor, y de recibir, Padre bendito, esa enseñanza, Señor, esa palabra tuya
que nos enseñará, que nos edificará y nos ayudará a estar prevenidos, Señor, contra el pecado. Bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos bendice, porque yo puedo declarar familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas, llenas de paz, Señor, llenas de esa gracia sobreabundante tuya, Señor. Gracias, Señor, por los que estamos aquí, por los que están a través de la radio, de la web, Señor mío, los que por tu palabra nos apartamos y por tu espíritu nos conservamos en santidad, en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque eso es lo que queremos hacer nosotros para bendecir a nuestras casas, Señor, a nuestra familia. Bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. A ti damos la gloria, el honor, la alabanza, la exaltación, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Para ti sea, Señor, el reconocimiento, Señor, la exaltación desde ahora y para siempre. Por los siglos de los siglos eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.